Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren bien en compañía de su familia, de sus seres queridos, y también que en este tiempo tan importante para nuestro país, tiempos de elecciones, todos podamos estar orando por nuestro país en un tiempo tan significativo para todos nosotros. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje basado en el capítulo 8 de Romanos. Y tiene que ver con un pasaje que siempre ha tocado mi corazón, siempre que lo leo, creo que trae inspiración a mi vida, trae ánimo a mi vida. Así que, ¿por qué no entramos en este pasaje? Romanos 8:19 dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Me gusta mucho cómo empieza este pasaje diciendo el anhelo ardiente de la creación. Y cuando Pablo dice o se refiere a la creación, obviamente se está refiriendo a todo lo creado. Se refiere al universo, a la tierra en la que vivimos, al universo completo, pero también se refiere a nosotros mismos. Así que cuando leemos este pasaje y leemos el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra creación se refiere a todo lo creado. La expectativa persistente de la creación, la expectativa seria de la creación es la revelación de los hijos de Dios. Podemos decir que la creación espera con fuerza y energía la revelación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, creo que este es un buen lugar para hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿A qué hijos de Dios se refiere Pablo cuando dice que la creación aguarda su manifestación? Vivimos en un mundo donde todos o muchos proclamamos ser hijos de Dios. Y la pregunta es si vivimos como hijos de Dios, porque creo que cuando Pablo se refiere a los hijos de Dios, a la manifestación de los hijos de Dios, está hablando de los seres humanos que cada día se parecen más a Cristo. Está hablando de los seres humanos que cada día viven más como Jesús. Entonces, si leemos el pasaje otra vez y decimos el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, pudiéramos decirlo también. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los seres humanos que cada día viven más como Cristo. Los seres humanos que cada día se parecen más a Cristo. Y esa es la promesa que tú y yo tenemos acerca de la transformación que se está llevando a cabo en nuestras vidas, de la transformación que se lleva a cabo en los verdaderos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando leemos ese pasaje nos damos cuenta que el ser transformados a semejantes a Cristo, parecernos como Cristo, ser como Cristo, es una promesa que sucederá en su totalidad cuando Cristo venga. Pero no se nos debe de escapar que esto es algo a lo que podemos ir creciendo ahora, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Aunque tenemos una promesa de una transformación total para todos los hijos de Dios, mientras vivimos en la tierra, es nuestro llamado el ir creciendo en parecernos a Cristo. Pablo dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Esa es nuestra responsabilidad, el ir creciendo, el ser imitadores de Dios, el ser imitadores de Cristo mientras vivimos. La vida de Cristo, la vida que Él vivió en Israel, en su pueblo, entre sus conciudadanos, la vida que Cristo vivió al tratar a otras personas, al tratar a sus amigos, al tratar al pobre, al menospreciado. Tú y yo necesitamos ser imitadores de Dios. En ese pasaje, Pablo nos dice que debemos de andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sí que es interesante que cuando Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios, lo que está en su mente, lo que está en su corazón es el amor de Cristo. Seamos imitadores del amor de Cristo, nos está diciendo Pablo, que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, hasta este momento, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Basándonos en el pasaje con el cual iniciamos, es que la creación anhela ardientemente, aguarda, espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero luego yo preguntaba, ¿a qué hijos de Dios se refiere? ¿A qué hijos de Dios está esperando la creación? ¿A qué hijos de Dios la creación espera que se manifiesten en medio del mundo en el que vivimos? Y acabo de decir, ¿verdad? Es aquellas personas, es aquellos seres humanos que cada día crecen en parecerse a Cristo, que cada día se parecen más a Jesús. Cuando tú y yo hablamos de ser hijos de Dios, y en nuestra tradición cristiana, tal vez nos enfocamos mucho en ser hijos de Dios a través de confesar nuestra fe en Jesús, de confesar que Jesús es el Señor para sabernos y considerarnos hijos de Dios. Y obviamente estoy de acuerdo con esa verdad, con ese principio. Necesitamos creer en Jesús, necesitamos confesar a Jesús como nuestro Señor para ser hijos de Dios. Romanos 10, 8 al 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No hay duda que la palabra de Dios pone importancia y pone mucho énfasis en creer y en confesar a Jesucristo como nuestro Señor, en creer en su resurrección para ser salvos, para ser llamados hijos de Dios. Pero sí creo que históricamente hemos cometido un error, y el error es solamente quedarnos en el creer y en la confesión, sin preguntarnos qué viene después del creer, qué viene después de la confesión, qué se espera de aquellos que creemos, qué se espera de aquellos que confesamos a Jesús como Señor. Porque al mismo tiempo la Biblia, y especialmente de los labios de Jesús, nos deja saber que el creer o la confesión en cierta manera no es suficiente. Dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos estos dos pasajes. Primeramente Pablo en Romanos 10 diciéndonos que es necesario confesar a Jesús como Señor para ser salvos. Pero luego tenemos al mismo Jesús diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, está diciendo Jesús, vive de acuerdo al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor está imitando mi vida. No todo el que me dice Señor, Señor está imitando mi amor. Tal vez tú recuerdes aquel pasaje donde Jesús habló de que había tenido hambre y algunos le dieron de comer, otros no le dieron de comer. Había tenido sed y algunos le habían dado de beber, otros no le habían dado de beber.
había tenido necesidad de ropa y algunos lo vistieron, otros no lo vistieron. Había estado enfermo y en la cárcel y algunos le atendieron y otros no lo atendieron. Y cuando Jesús habló ese pasaje y dio ese ejemplo, nos dice que ambos grupos, aquellos que habían hecho algo por Jesús y aquellos que no habían hecho algo por Jesús, ambos le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Y lo que me llama la atención de este pasaje es que ambos grupos utilizaron la palabra Señor, la misma palabra utilizada en Romanos 10:9, que si confesamos a Jesús como el Señor. Así que en este ejemplo de Jesús, ambos grupos le preguntaron Señor, le llamaron Señor, utilizando esa misma palabra. Y obviamente cuando lees la historia, das por hecho que ambos grupos creen en el Señor. Pero lo que encontramos en esta historia es que hay una diferencia notoria y radical entre ambos grupos. Unos están viviendo como Jesús, otros no lo están haciendo. Unos están imitando el amor de Jesús, otros no lo están haciendo. Ambos lo llaman Señor, ambos lo reconocen como Señor, ambos creen en Él, pero sus vidas son totalmente diferentes. Así que cuando empezamos a preguntarnos, ¿verdad? La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. La pregunta es, ¿a qué hijos de Dios se refiere? ¿Aquellos que simplemente confiesan el nombre de Dios? ¿Aquellos que simplemente se refugian en decir yo creo en Jesús y confiesan Jesús es Señor? ¿O aquellos que creen en Jesús, confiesan a Jesús como su Señor, pero viven imitándolo, viven imitando su amor, viven con el anhelo de parecerse cada día más a Jesús? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, es necesario creer, ¿verdad? La fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero también es importante recibir a Jesús. ¿Y qué significa recibir a Jesús? Significa recibir su vida. Significa recibir su ejemplo, significa recibir la esencia de quién es Jesús, la esencia de Jesús que encontramos en los pasajes de la Biblia, en los pasajes de los evangelios, la esencia de Jesús que vino a salvar al mundo y no a condenar al mundo, la esencia de Jesús que vino a perdonar nuestros pecados, la esencia de Jesús que vino no a juzgarnos, sino a traernos la redención de nuestra vida, mas a todos los que le recibieron. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, surge en nosotros este anhelo de imitarlo, de creer en su vida, de creer en su ejemplo, de recibirlo, de abrazarlo en su totalidad. ¿De qué sirve confesar a Jesús? ¿De qué sirve llamarlo Señor si no imitamos su amor, si no imitamos su vida? Esto es lo que había sucedido con estos grupos de personas que acabo de mencionar. ¿A qué hijos de Dios se refiere Pablo cuando dice que la creación espera su manifestación? Hay un pasaje muy interesante en Mateo 5:9 que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Creo que este pasaje apunta a esos hijos de Dios que la creación anhela su manifestación. A los hijos de Dios que son llamados pacificadores. A los hijos de Dios que aman la paz. Y creo que aquí es donde
volvemos a ese ejemplo y es si somos imitadores de Cristo. Hay algo innegable en la vida de Jesús y es que Jesús nunca reaccionó con violencia, nunca reaccionó con ira, con menosprecio en contra de las personas, aún en aquellas personas que al leer la historia tú y yo los consideramos sus enemigos, aquellos que lo insultaban, aquellos que lo crucificaban a una cruz, aquellos que se burlaban de Jesús, aun cuando Jesús estaba agonizando. Para todos ellos, la reacción de Jesús fue una reacción pacificadora. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Mucho trabajo el ver la vida de Jesús y entender que somos llamados a imitar su vida, a imitar su amor. Los hijos de Dios que van a hacer una diferencia en este mundo, los hijos de Dios que la creación, todo lo creado, la tierra, el mundo en el que vivimos, espera su manifestación, son aquellos hijos de Dios que son pacificadores. Dice Romanos 8:20 en este mismo pasaje, Pablo sigue diciendo, la creación fue sometida a frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Entonces vemos este pasaje, ¿verdad? Como la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación entiende que en la manifestación de los hijos de Dios está su redención. En la manifestación de los hijos de Dios está el que la tierra, en que el mundo, en que el universo pueda vivir y experimentar la vida y el futuro para el cual fuimos creados. Y Pablo hace una afirmación muy fuerte y es que la creación fue sometida a frustración no por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Cuando pensamos en la palabra frustración, la palabra frustración significa un profundo sentido o estado de insatisfacción. Pablo nos está diciendo que la creación en la actualidad, el mundo creado, el universo, el cosmos, la tierra, los cielos, pero también los seres humanos, estamos en un estado en un sentido o un estado de profunda insatisfacción. Y es por eso que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. La frustración que posee o que tiene la creación es la frustración que nace de privar a alguien de lo que esperaba. Una frustración que nace de impedir el cumplimiento del propósito por el cual algo fue creado. Y si tú y yo leemos las Escrituras, leemos la creación, pero también leemos hacia dónde va la creación, entendemos que todo lo creado fue creado para la vida, fue creado para el amor, para el orden, para la redención. Y cuando la creación se encuentra frustrada en ese propósito, en el propósito eterno de vida, de amor, de orden, cuando la creación se encuentra frustrada en ese propósito, es cuando anhela la revelación de los hijos de Dios. La condición o estado de la creación va de la mano con la condición o estado del ser humano. ¿Sí? Como dije, ¿verdad? El universo fue creado para la vida. Así como tú y yo, como seres humanos, fuimos creados para la vida, fuimos creados para la eternidad. Así como tú y yo tenemos una promesa de resurrección, así como tú y yo tenemos una promesa de nueva vida, lo mismo sucede con la creación, lo mismo sucede con el mundo en el que vivimos. Fueron creados para
la vida fueron creados para la eternidad y ellos mismos, la creación misma, el mundo en el que vivimos, la tierra en el que vivimos, tiene una promesa de resurrección. Sigue Pablo diciendo, queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¡Wow! Queda firme esta esperanza. Sí, que la creación será liberada de la corrupción. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser liberada de la corrupción? Cuando se manifiesten los hijos de Dios. Cuando más seres humanos empecemos a vivir imitando la vida de Cristo, imitando el amor de Cristo. Cuando esto suceda, la creación, todo lo creado, alcanzará la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dice Pablo. Cuando el hombre sea libre, la creación será libre. Cuando los hombres vivamos en amor, vivamos en armonía, la creación vivirá en amor y en armonía. Algo que nos deja saber las Escrituras es que los seres humanos somos fundamentales en la redención de la creación. La vida de la creación, del mundo que podemos ver con nuestros ojos, está íntimamente ligada a nuestra vida como seres humanos. Podemos decir que somos inseparables. El futuro que Dios planeó para su máxima creación, el ser humano, está unida al futuro que Dios planeó para el resto de la creación. Como dije, ¿verdad? El futuro que vemos en la Biblia, tanto para los seres humanos como para la creación, es que ambos seremos transformados. Tú y yo seremos transformados a la imagen de Cristo. Pero la tierra será transformada en una nueva tierra. Los cielos serán transformados en unos nuevos cielos. Entonces es importante que cuando consideremos estos pasajes nos preguntemos, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Somos tú y yo, como hijos de Dios, aquellos que la creación espera que nos manifestemos? Que cada día en nuestra vida, en la manera en que construimos nuestras familias, en la manera en que manejamos nuestros negocios, en la manera en que nos tratamos unos a otros, vayamos manifestando a los hijos de Dios. La creación anhela por eso, anhela porque más de nosotros vivamos como los hijos de Dios. Como nosotros, el mundo también espera su resurrección, espera esa nueva vida prometida para todos nosotros. Dice Pablo que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Cuando tú y yo leemos la Biblia, a lo mismo cuando lo hacemos en el tiempo moderno, cuando hablamos de corrupción, regularmente hablamos de la corrupción de la justicia. Y Pablo dice que la tierra misma, la creación misma, ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, de aquello que corrompe la justicia en el mundo. Pero eso sucederá cuando se manifiesten los hijos de Dios. Eso sucederá cuando más de nosotros vivamos imitando a Jesús. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Hay un anhelo ardiente en todo lo creado. Es la manifestación de los hijos de Dios. Es alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La tierra ve hacia el futuro. El universo en el que vivimos ve hacia el futuro y anhela la revelación de los hijos de Dios, de seres humanos que crezcamos
en parecernos a Cristo, en seres humanos, que imitemos la vida de Jesús, que imitemos el amor de Jesús. La creación va a ser liberada de la desilusión de expectativas no cumplidas, de esa frustración a la que ha sido sometida. Y cuando se manifiesten los hijos de Dios, la creación entera será un lugar de refrigerio. La creación entera estará llena de felicidad. Sigue Pablo diciendo, toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, aguardando nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Pablo hace una conexión muy interesante en este pasaje, y es que no solo la creación gime, no solo la creación, ¿verdad? Como aquello que no son los seres humanos. No solo la creación gime, no solo la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Pablo hace esta conexión y dice, nosotros mismos gemimos interiormente. Y esto creo yo que es el sello de los hijos de Dios. Y es que gemimos interiormente por la manifestación de los hijos de Dios, así como lo hace la creación. En otras palabras, gemimos interiormente por nuestra propia manifestación como hijos de Dios. O tal vez debería de decir, nosotros mismos deberíamos de gemir. Nosotros mismos deberíamos de anhelar manifestarnos como los hijos de Dios. ¿Quién está más conectado con la realidad de lo que significa ser hijos de Dios? ¿Es la creación? Somos nosotros. La creación sabe lo que espera. La creación sabe lo que anhela. Cuando la creación se ve a sí misma y ve la frustración a la cual ha sido sometida, ve que las expectativas de su propósito, el potencial de su propósito al ser creada, no ha sido llevado a cabo en su totalidad, hay una frustración, ella ve hacia el futuro y espera, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Porque en la vida de los hijos de Dios viene su redención, viene su libertad, libre de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación no está equivocada. La creación sabe lo que espera. Espera a los hijos de Dios y gime por ellos. La pregunta ahora es si nosotros estamos conectados con esa verdad, con esa realidad. Tú y yo somos los hijos de Dios. Y tú y yo, así como la creación lo hace, deberíamos de anhelar ardientemente manifestarnos como los hijos de Dios. Deberíamos de anhelar ardientemente vivir cada día más como Cristo. Deberíamos de anhelar ardientemente cada día amar más como Cristo amó. Qué triste sería, ¿verdad? Que aún la creación, el mundo material, la tierra en la que vivimos, el universo en el que vivimos, estén más conectados con la realidad de quiénes son los hijos de Dios que nosotros mismos. Debemos anhelar vivir verdaderamente como los hijos de Dios, pensar y conducirnos como hijos de Dios. Debe de haber un anhelo en nuestro corazón de ser renovados,
de ser purificados, de ser transformados a la imagen de Cristo. Que tú y yo podamos identificarnos completamente con Cristo, con su vida, con su amor, con su gracia. Déjame terminar con esto. Qué importante es que como lo hace la creación, tú y yo gimamos interiormente, anhelemos interiormente manifestarnos como los hijos de Dios. Hay un llamado sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, sobre aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, y es vivir como Él vivió, es amar como Él amó. A medida que más seres humanos vivamos como Jesús, a medida que más seres humanos amemos como Jesús amó, la tierra, el mundo, la creación será más libre. La tierra, el mundo, la creación será liberada de la corrupción que la esclaviza, de la corrupción que corrompe la justicia en el mundo. Entre más seres humanos amemos como Jesús amó, entre más seres humanos vivamos como Jesús vivió, la justicia reinará en la creación. Bueno, como siempre, muchas gracias por darnos de tu tiempo. Espero que en este tiempo en el que estamos viviendo, esta palabra pueda afirmar tu corazón, pueda animarte y desafiarte a anhelar tu manifestación como hijo de Dios. Bueno, como siempre, que el Señor les bendiga y esperamos conectarnos de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Mi vergüenza me sepultó y ahogado en culpa y temor, mas tu perdón me liberó. Muerto en vida por mi maldad y respiraba sin vivo estar, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó.
es tu perdón, me liberó, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, cuando tu voz me habló, mi tumba en dos se partió. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Creador sin igual que se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios por nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentro